¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa El Arte, lo Jurídico. Como cada semana, aquí platicamos de todos aquellos temas que te interesan. Soy Diana Romo, comenzamos. Hola amigos, un nuevo programa en estos tiempos de pandemia, seguimos encerrados, no bajen la guardia, hay que cuidarnos. Aquí en producción nos tienen muy bien cuidados y por eso traemos esta careta para prevenir, ¿no? cualquier eventualidad. Y hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, los derechos laborales en plena pandemia. ¿Quién no ha sido objeto de un despido? ¿Será justificado, injustificado? Y todas estas preguntas empiécenlas a anotar y empiécenos a buscar en redes sociales, que se las vamos a poder contestar, y para ello tengo una experta. Gracias, Isis Lisbeth Pichardo, ¿no? Eres litigante en materia laboral, has de tener muchísimo trabajo. Agradezco mucho el tiempo que te tomas para estar aquí en el Arte Lo Jurídico y para poderles decir a todos nuestros amigos, ya tenemos una serie ahí como preguntitas que vamos a ir contestando poco a poco. Gracias por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer enorme estar con todos ustedes y, por supuesto, responder grandes interrogantes que tenemos día con día y sobre todo en esta pandemia que hoy nos aqueja y que, bueno, nos ha cambiado en todos los aspectos de nuestra vida. Así es, y creo que uno de los temas que más nos preocupa es conservamos nuestro trabajo, el tema de la economía, el tema también de la justicia. En materia laboral ha habido cambios, pero bueno, creo que vamos a tratar, amigos, de abarcar temas quizás no en profundidad porque tendríamos que tener muchísimos programas, pero sí vamos a tratar de hacer lo mayor posible para contestar esas preguntas que seguramente tú tienes mucho interés en saber. Uno de ellos, a ver, vamos a empezar con ¿qué es un despido injustificado? Claro, bueno, aquí es muy importante hacer la distinción porque no solamente hay un despido injustificado, como su nombre lo dice, que no existe una causa como tal que establezca en la Ley Federal del Trabajo que dé motivo a la terminación de la relación de trabajo. Entonces, cuando hablamos de un despido, estamos hablando de la terminación unilateral por parte del patrón que decide terminar la relación de trabajo con el trabajador. Entonces, realmente, partiendo desde esta premisa, pues es importante saber cuáles son todos estos derechos, qué pasa cuando el trabajador es despedido, cuando el trabajador es despedido justificada o injustificadamente. Justificadamente, ¿qué quiere decir? Bueno, a contrario a injustificado, es que existe como tal esta causal que viene en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual menciona una serie de fracciones, las va enunciando. Y cuando no se está o no se encuadra exactamente en una de ellas, estamos ante la presencia de un despido injustificado. ¿Qué sucede en este tiempo en donde por temas económicos, vamos a verlo un poquito desde el punto de vista del patrón, ¿no? Hoy en día puede haber muchos despidos, pero es porque ya no da el factor económico, porque permanecen cerrados, porque hay muchos negocios que ahorita no están funcionando y en un principio, recordemos que esto todo empezó en marzo, hacían un esfuerzo para mantener todavía el trabajo, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que vive del día a día. ¿Qué sucede si hoy en día toma la empresa, el patrón, la decisión de decir hasta aquí puedo llegar, pero porque es un tema económico, porque ya no es posible continuar con pagando estando cerrados? Lamentablemente la pandemia nos ha traído N cantidad de problemas. Una de ellas es en el sector laboral, por supuesto, en donde no solamente los trabajadores son quienes se han visto afectados. Sin duda alguna, quienes se han visto también afectadas son las empresas. Es lamentable que en determinadas ocasiones, yo considero que sí, es importante ser más conscientes, ser más humanos, ambas partes, no solamente patrón y no solamente trabajador. Creo que son momentos de avenir a las partes, de convenir, de dialogar. Yo considero que es lo más importante en estos momentos. Como bien lo comentas, la pandemia nos sorprendió de un momento a otro.
no estábamos preparados. Sin duda alguna llegó de repente como balde de agua fría y no supimos cómo reaccionar, qué hacer. Realmente estábamos en jaque, la población, el gobierno, los litigantes, estábamos día con día y en constante revisión de los acuerdos que se emitían, si son actividades esenciales, no esenciales. Había propaganda de es esencial una empresa en el momento que le da la oportunidad a una persona de adquirir un ingreso. Claro. Entonces, lamentablemente sí, se han desarrollado una serie de problemáticas en torno a esta situación que hoy nos aqueja. ¿Tienen facultades las empresas para decir hasta aquí? Pues como tal, yo considero que no. O sea, si hoy me preguntan, ¿existe un artículo, una disposición en la cual establece esa facultad? No, a menos, y por excepción, que exista una causa justificada. Pero para ello es importante que el patrón lleve a cabo un procedimiento y que acredite fehacientemente que se está ante una causal de rescisión, ¿no? O una causal por la cual tenga derecho a despedir al trabajador. Hoy en día, por el tema de la pandemia, por el tema de que de un momento a otro le pidieron a las empresas que cerraran, lamentablemente no tenían ingresos, no estaban. ¿Cuántas empresas? Ahorita no estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de microempresas, de las pymes. ¿Cómo es que podían hacerle frente a esa situación? Porque decían, págale completo a tus trabajadores, ¿no? Claro. Yo no quiere decir que esté en contra o a favor. Yo me considero una persona que se encuentra en un punto intermedio. Siempre es importante visualizar el panorama. No es lo mismo hablar de una empresa transnacional, internacional, hablar a un microempresario. No, y creo que tiene mucha razón porque se tienen que valorar muchos aspectos, ¿no? Si no contabas con esa cajita chica o no, que no debió haber sido ya ni tan chica porque fueron tantos meses que los mismos gastos, cuántos locales que se estaban rentando, bueno, tenías que mantener la renta, que no te perdonaron al principio porque pues todo era incertidumbre, entonces no se fueron generando y era como una bolita de nieve, ¿no? Los gastos seguían avanzando, uno intentando pagar completamente a los trabajadores, ya después se le fueron reduciendo, pero también es muy cierto que en caso de un pleito, pues no teníamos a las autoridades abiertas. Pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos con este tema tan interesante? Claro que vamos sí. a un corte y regresamos. Ni arriba ni abajo. Tony Aguirre, en medio del medio. Canal 77, Cadena Trendy. Y estamos de regreso, estamos platicando de un tema súper interesante, los derechos laborales en tiempo de pandemia. Déjame decirte, Isis, que yo también tuve algunas consultas de amigos, ya sabes, uno es abogado y entonces pues tienes que entrarle a todos los temas, ¿no? Y en este momento de incertidumbre, cuando una compañera tiene un despido, me dice, a ver, ¿me peleo o no me peleo? Y entonces, pues mi primera reacción es, a ver, un pleito implica tiempo, no estamos para andarnos peleando. ¿Por qué? Porque también, ¿cuál es el papel que juega actualmente la Junta de Conciliación en un procedimiento laboral cuando ha habido muchos periodos que se ha mantenido cerrado? Entonces te lo puede llevar a largas. Vamos a ver, después de tu contestación veremos si aplica él, como tú decías en el bloque pasado, es el momento de ponerte, no nada más en los zapatos que estés en ese momento. Si eres el trabajador, también ponte un poquito del lado del patrón, que si te está diciendo ya no tengo, ¿de dónde va a sacar? Si no tiene, pues no tiene. Y hemos pasado por ese momento, por eso digo que es una implicación también económica. No, sin duda alguna. Las autoridades laborales, por supuesto, que tienen un papel de suma importancia en estos momentos.
Lamentablemente, hablamos en el caso de la Ciudad de México, con la finalidad de mitigar la propagación del virus, pues, lamentablemente tuvo que cerrar sus puertas al público en general. ¿Cuántos trabajadores se quedaron pendientes de la obtención del cumplimiento de su laudo, de la celebración de un convenio? De lo que ya traen atrasado y rezagado, ¿no? Claro. Y lo que se acumuló o se ha acumulado, se han presentado muchos en tu experiencia, ¿sabes si se han presentado muchos procedimientos en materia laboral derivado de este ya periodo casi de 10 meses? Sí, la verdad es que sí. Día con día se presentan N cantidad. Ahorita, para no errar con términos numéricos, sin duda, yo sé que debido a la N cantidad de despidos, se han presentado muchísimas demandas por rescisión, por despido. Sin duda, en este caso que hablábamos de las juntas de conciliación, habilitaron una plataforma llamada CIREDE, a través de la cual brinda el servicio de lunes a domingo y las 24 horas, y que te permite presentar tu demanda a través digitalmente. Es un nuevo modelo, o sea, realmente esta pandemia trajo beneficios, por supuesto que sí, y yo creo que es uno de ellos. Teníamos que llegar a esta parte de la digitalización, ¿no? De las tecnologías, perderles realmente el miedo. Muchas personas, cuando vieron lo de la plataforma, ay no, ¿y eso por qué? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué se va a hacer? Yo creo que es momento de adaptarnos, sobre todo eso, pero a través de esta plataforma. Es una plataforma muy amigable, incluso las autoridades proporcionaron un manual que realmente viene paso a paso el cómo se tiene que presentar una demanda a través de esta vía. Y el seguimiento también es práctico, es inmediato, o sea, los acuerdos van saliendo de manera rapidita, por así decirlo. Híjole, aquí es un poquito complicado de contestar, porque lamentablemente la carga excesiva que tienen las juntas es impresionante. A través de esta plataforma, una vez que se presenta, se digitaliza la demanda, te asignan un folio, le llaman folio CIREDE, a través de la cual te lo envían con alguno de los correos que hayas proporcionado para que te notifiquen estos folios. Una vez llega este folio y con posterioridad la Junta señala fecha y hora para que uno acuda directamente a la Junta a la presentación física de los documentos que se digitalizaron en la plataforma. Sin embargo, en mi experiencia, sí nos tocó llevar a cabo este procedimiento. Fue muy sencillo, fue muy rápido. Lamentablemente, en diciembre, que tenía otras fechas para la presentación de estos documentos, por la cuestión de que la Junta y que nos encontramos en semáforo rojo y que tuvo que nuevamente cerrar sus puertas, se pospusieron estas fechas. Ay, creo que todo quien sufre un despido quiere saber cuáles son sus derechos. Y quiero que me los digas muy puntuales, en un lenguaje práctico, ¿no? Oye, a ver, estás en el momento, te manda a llamar tu jefe y te dice, pues muchas gracias por participar, ya las razones no vamos a entrar porque cada caso en particular es distinto, ¿no? Y entonces no podríamos dar un consejo de forma generalizada, pero sí me gustaría que supieran cuáles son esos derechos que tú tienes que tener en mente. De si mañana aquí me dicen en producción, Diana, gracias por participar, yo les voy a decir, a ver, ¿qué es lo que yo tendría que saber? Claro, es muy importante saberlo y creo que existe gran confusión con la población en general, porque me ha tocado personas que me marcan y me dicen, ¿a qué tengo derecho? Claro. Me dicen, oye, yo estoy renunciando, pero sé que me toca indemnización constitucional. Me ha tocado escuchar esta serie de comentarios y creo que es una buena oportunidad establecer cuáles son los derechos que nosotros adquirimos cuando somos sujetos de un despido. En caso de despido, tenemos derecho a una indemnización constitucional consistente a 3 meses de salario diario integrado. Tenemos derecho a nuestras partes proporcionales de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, y además de nuestros salarios de los días que hayamos laborado y que no nos los hayan pagado.
De primer momento tenemos derecho a esto y tenemos también, a su vez, el derecho a una prima de antigüedad. También en este punto llega a haber gran confusión. ¿Por qué? Cuando es despido injustificado, se tiene derecho, sí o sí, no hayas cumplido los 15 años. Pero cuando tú renuncias y no tienes los 15 años, el patrón no está obligado, bajo ninguna circunstancia, a pagarte la prima de antigüedad. Creo que vale la pena hacer para todos los que nos están viendo, mencionaste un supuesto que es el que acabamos de platicar, cuando te despiden, ¿no? Automáticamente tienes derecho a estos rubros, que es muy distinto cuando uno renuncia, ¿no? Porque al final el patrón no te está diciendo ya vete. Me gustaría que nos contestaras en el siguiente corte. En estos tiempos de pandemia, ¿esto puede llegar a cambiar? Tiene que ser un poco más de flexibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hacemos las cuentas, me va a decir el patrón, pues sí, a lo mejor te pueden tocar, y vamos a ponerle un número, ¿no? 100,000 pesos. Tengo 70,000 pesos. No me lo contestes ahorita. ¿Cuál Claro que sería sí. esa recomendación? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Tú qué harías? Vamos a un corte y regresamos. Tu piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Tú qué contestaste? Esa es la pregunta. Estás en un momento, ahorita estamos hablando en este tiempo de pandemia, ¿no? Que todo ha sido distinto y el patrón ya no puede continuar con esta carga laboral, tienen las puertas cerradas y te mandan llamar y te dicen, no, ya has trabajado conmigo, no sé, 10 años, hoy te corresponden, sin hacer números, es un mero ejemplo, 100,000 pesos, tengo 70,000 pesos. ¿Cuál sería tu consejo? Ok, yo creo que aquí juega un papel importante la conciliación, como un medio alternativo de solución de conflictos, de controversias. ¿Por qué digo esto? Estamos en tiempos difíciles para ambas partes. Toda la población, sin duda alguna, la persona que sale de su casa a trabajar es porque tiene la necesidad de trabajar, busca el sustento, puede ser personal o propiamente porque dependen personas de ella. Por eso considero que la conciliación es importante en estos momentos. Como bien ahorita lo mencionas, yo tengo derecho, le marqué a un abogado, me dijo, me sacó una cuantificación al 100% y me establece que tengo derecho a recibir 100,000 pesos. Yo le preguntaría a esta persona ahora sí que me hace de primer momento la pregunta, debemos de considerar antes de tomar una decisión que todo servicio genera un honorario. Ahí está el del abogado, ¿no? Que ahí luego eso es lo que les supuesto. cuesta, claro, porque a lo mejor te pueden decir, oye, ¿cuánto te va a costar el abogado? Que a lo mejor si lo ves en retrospectiva, y el tiempo, que no va a corresponder al abogado, sino de las autoridades, ¿no? En lo que te va, sí, muy buen punto. Sí, así es. Entonces, yo siempre los invito a tomar esa reflexión, que piensen realmente los pros y los contras de llevar un procedimiento que sabemos que ante las autoridades, en este caso de las juntas de conciliación y arbitraje, es un procedimiento larguísimo. Hoy con la nueva implementación de la nueva justicia laboral y que hoy ya no tenemos juzgados, que no tenemos o que se están desapareciendo las juntas de conciliación y arbitraje para llegar a los tribunales laborales, he de mencionar que para empezar no está en toda la República. Por ejemplo, la Ciudad de México entra en la tercera etapa, que es en el año 2022 para empezar. Entonces, aquí en la Ciudad de México no tenemos ese supuesto. Son aproximadamente 8 entidades federativas que ya tienen ese nuevo sistema y que a pesar de ello estamos todavía en pañales. Es un nuevo procedimiento, todavía no sabemos con exactitud cuánto tiempo
se dice que pueden durar 6 meses, 8 meses, que va a ser más rápido. Esa es la finalidad de la implementación. Sin embargo, hoy no sabemos. Sin embargo, también es importante acotar en este punto que este nuevo procedimiento laboral establece una instancia prejudicial, que es la conciliación prejudicial. Entonces, en este punto volvemos otra vez con el tema de la conciliación. Tan importante es que nuestro nuevo sistema nos lo está implementando, a venir a las partes a que acuerden, a llegar a consensos. No quiere decir pro trabajador, pro patrón. Llegar a un punto medio en el cual ambas partes se consideren que han obtenido lo que desean y sobre todo que lleguen a acuerdos y que piensen sobre todo en el tiempo, en que es tiempo y desgaste. Y que a lo mejor ya en esa conciliación también te puede ir a lo mejor no tan bien que de haber tomado, porque en una conciliación o cuando ya te empiezas a desgastar, cuando no encuentras trabajo y a lo mejor en el supuesto que ya sea 100 o 70, termina siendo 50, que de haber dicho, bueno, ya, ¿no? Hay que darle vuelta a la página. Pero mencionaste que estamos en pañales en este sistema, ¿no? En esta implementación de esta tecnología, de que sean más breves, el tema oral, como ya es en el sistema penal acusatorio. Yo te preguntaría, en pañales también estamos con esta nueva reforma del teletrabajo. ¿Qué opinión te merece el que ya se empezó a regular derivado de, gracias a COVID-19? Hoy tenemos un nuevo tema que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, pero nos costaba trabajo porque somos bueno, yo no en lo personal, pero sí me tocó en muchos lugares en donde no se confía en el trabajador que va a estar trabajando desde su casa, que va a estar laborando, sino que les gustaba verlos presentes para poder someter, ¿no? al trabajador. Hoy en día, pues en tu casa y empiezas a ver beneficios. A ver, háblanos un poquito de esta reforma del teletrabajo. Ok, para empezar, hay quienes confunden el trabajo a domicilio y el teletrabajo, pero son cosas completamente distintas. El trabajo a domicilio, como bien lo dice, incluso ya estaba regulado en nuestra legislación laboral, sin embargo, sufrió en el 11 de enero de este año una nueva reforma y una adición a un capítulo a los de trabajos especiales, específicamente a esta nueva modalidad del teletrabajo, como el capítulo 12 bis de la legislación laboral. El trabajo a domicilio, ¿qué es? Que el trabajador preste sus servicios en un lugar totalmente distinto al establecimiento de la empresa y lo lleve a su casa o en el lugar donde él decida desarrollar sus actividades. Sin embargo, el teletrabajo implica que efectivamente el trabajador no va a prestar sus servicios personales subordinados en el establecimiento de la empresa, sino que lo puede llevar a casa. Sin embargo, aquí la gran diferencia es que va a ocupar para desarrollar estas actividades las tecnologías de la comunicación. Eso o sea, las herramientas. Súper importante. Porque a lo mejor el llevar un trabajo a domicilio, yo pensaría, a lo mejor vamos a poner ejemplos, ¿no? ¿Quién te ofrece un trabajo a domicilio? Quizás el manicure, ¿no? En lugar de ir al salón, va alguien a tu casa. El realizar tu trabajo a través de las herramientas tecnológicas, por ejemplo, el contador, el administrador, temas de publicidad. Antes a lo mejor ibas a la oficina, ¿no? Y ahí tenías tus herramientas. Hoy en día las puedes hacer desde tu casa. ¿Cómo fue esta regulación? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Ok, esta nueva modalidad trae consigo obligaciones especiales tanto para el trabajador como para el patrón. Como bien lo mencionas, el teletrabajo se va a implementar a través del uso de estas tecnologías, a través del momento que nos permiten llevarnos a casa una computadora, software, algún otro tipo de disposición o de tecnología. Esa es la gran diferencia con el trabajo a domicilio, esa es una. Y también es importante, uno de los puntos más relevantes que yo considero
el derecho a la desconexión digital. Ay, con eso nos vamos a desconectar en este momento. En este programa del arte lo jurídico vamos a un corte y regresamos con la desconexión digital. ¡Hayalay, valientes! Mi nombre es Daniela Carballo y los invito a que me acompañen de lunes a viernes a las 7 de la noche en Pipiris Night, por supuesto completamente en vivo a través de Cadena Trendy, en donde vamos a tener de todo. Hay artistas invitados, hay musicales, expertos en moda, en salud, en emociones, woman power, bueno, hasta políticos, imagínense ustedes. De lunes a viernes, 7 de la noche, tienes una cita conmigo, Pipiris Night, aquí en Cadena Trendy. Y estamos de regreso con esta desconexión digital que tenemos derecho. Nos los acaba de decir aquí la experta, a tomar un respiro. A ver, platícanos, porque seguramente, como dices, en esta nueva modalidad hemos de querer al trabajador ya antes porque lo veíamos, ahora lo tenemos en su casa y lo vamos a querer conectado todo el tiempo. Tenemos derecho a desconectarnos. ¿Qué significa esto? Claro, bueno, aquí es importante porque el patrón tiene la obligación de respetar también sus periodos de descanso. No porque el trabajador se encuentre en su casa quiere decir que va a estar en completa disposición. Ahora, puede sonar un tanto utópico, ¿de acuerdo? Porque ¿cuántos de nosotros en algún momento recibimos una llamada a las 2 de la mañana? Probablemente de nuestro patrón. Aquí estamos totalmente en una nueva modalidad que va a traer grandes retos para la administración de justicia, para los trabajadores, por supuesto para las empresas, saber determinar, si bien ya se encuentra regulado, pero llevamos días. Estoy hablando que salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 11 de enero, sí, prácticamente hace como una semana. Hace como 2 semanas. Sin embargo, a ver, yo te voy a decir algo. ¿Qué sucede? Acabas de poner el ejemplo donde el patrón le habla al trabajador a las 2 de la mañana. ¿Qué sucede cuando el patrón le habla a las 11 de la mañana? No te contestan, pasa un rato. Ay, perdón, me estaba bañando. El trabajador, ya estamos en un horario laboral que también nos ha cambiado los hábitos, que por el hecho de estar en casa no implica pues ya estás de rebelde todo el día. ¿Cómo poder en esta parte de poder soltar esa confianza, de ver resultados, de transformar la mentalidad y estar dispuestos a apoyarnos? Porque pues, también sufrimos temas psicológicos, ¿no? De estar encerrados en la casa. Hay quienes no les gusta trabajar en la casa porque no se puede, porque hay otros miembros de familia, porque no tenemos además el internet, el mejor internet. Entonces, ¿cuántas veces en casa, ¿no? Los niños están conectados, tú tienes 3 niños, ¿no? Y cada quien conectado con su maestro. Tú además también en reuniones y a alguien le tiene que fallar. Entonces, quiero que me digas entre las ventajas y desventajas, qué es lo que también el trabajador tendría que hacer para, si le hablan a las 11 de la mañana, pues no se esté bañando, ¿no? Claro. Tanto el patrón y el trabajador deben de ser conscientes que estamos ante una nueva normalidad. Estamos ante nuevas figuras, nuevas formas de trabajo. El home office, como se le denomina coloquialmente, por supuesto que tiene beneficios. Normalmente en la Ciudad de México, ¿cuánto tiempo nos tardamos de un lugar a otro? Por el simple hecho del desplazamiento. Ahora, eso es una cosa. También estamos viendo que al no utilizar nuestro automóvil, podríamos generar incluso un beneficio en el medio ambiente. Ese ahorro es en gasolina. Punto, por favor. Ahorro de gasolina, por supuesto. Ha aumentado el consumo de alimentos, y eso, bueno, sí. Yo sí lo ves, porque de repente, pues ahora los niños antes se iban con determinado el lunch, ¿no? Para el recreo, con las colaciones, y hoy todo el día también de repente es un desfiladero en la cocina, que se tiene todo el tiempo porque al final lo tienes a la mano. Si no lo tienes a la mano, a lo mejor ni te acuerdas cuántas veces a uno se le puede pasar por tanto trabajo el decir, ay, voy a comer, ¿no?
pero como lo tienes ahí tan cerca, también eso implica esas distracciones. Pero como dices, es una nueva normalidad. ¿Qué otra regla tendríamos que tener para el teletrabajo? El trabajador debe de ser consciente del cuidado de las herramientas que le otorgue el patrón con la finalidad de desempeñar sus labores. Eso es muy importante. O sea, si te dan una computadora para trabajar, que realmente la ocupes para trabajar. Ese es un punto. Otro, es muy complicado lo que mencionas. Lamentablemente, esta pandemia, insisto, nos trajo o evidenció diferentes problemas que aquejan a la sociedad, y uno es la interferencia en cuanto al trabajo y la familia. Esta interferencia que se llega a dar, por supuesto. Tenemos que buscar realmente un equilibrio entre estas dos partes de nuestra vida que al final del día forman una sola. ¿Cómo encontrarla en estos momentos, como bien lo dices, que nos mandan a casa? Pero ojo, hoy tenemos a nuestros pequeños en casa, que están ocupando el internet, que a lo mejor los dejas en alguna recámara, pero mamá, necesito esto, requiero esto, dame agua. Es complicado, ¿no? Sobre todo es muy complicado cuando se tiene hijos pequeños, con las clases en línea también es otro tema. Y regresando al punto laboral. En la que le haces, como dices, o sea, a lo mejor haces papel de mamá y además de empleada al mismo momento. Y entonces, pues cuando te ibas a tu oficina ya te olvidabas de los niños, quizás esa responsabilidad. Hoy en día pues traes dos responsabilidades, por un lado el del patrón, el de tu trabajo, y por otro lado el mamá, ¿no? Claro, sin duda alguna es una gran problemática. Nos tenemos que adaptar sobre todo. Tenemos que buscar alternativas de cómo vamos a subsistir con la finalidad de conservar nuestro empleo sobre todo, de cumplir realmente con nuestras funciones y cumplir con lo que nos establecen. Hay patrones, oye, yo te asigno esta tarea, realmente cumplir con los tiempos. Es complicado, sí, por las circunstancias que lo acabamos de mencionar, pero creo que no es imposible. Tenemos que cambiarnos el chip. Yo considero eso. Cambiarnos de que ya no estamos en enero del 2020, cuando todavía no nos imaginábamos que iba a pasar esto. Yo recuerdo mucho en marzo, cuando empezó todo esto, y que estábamos en un mes solamente la cuarentena, 40 días. ¿Y esta cuarentena cuánto nos ha durado? Sí. Ya no se puede decir cuarentena, sí, ¿no? ¿Cómo empezamos todos? Cocinando, muy contentos, todo el mundo sabía, quédate en casa, y ya después ibas 360 días y ya te cambia el mood, ya no es lo mismo. Creo que tenemos que ser ese chip del que hablas. Hoy en día, si estás en una reunión virtual, mis hijos si se me acercan y se me meten, les digo saluden, ¿no? Al final, esta es mi nueva realidad, estoy en mi casa, no les voy a decir, no, por favor, aquí. No. Al principio sí era de, ya después, a ver, saluda, di hola, ¿no? Y entonces ya me recuerdo mucho que estaba tomando un curso y la regla era, si se asoma un niño, se para la clase y se dice, hola. Y entonces les dabas el lugar, les da pena y se van. Vamos a un corte y regresamos. Eso puede ser un buen tip. Vamos a ser más relajados. Si estás en una reunión virtual, se aparece tu hijo, deja que salude. Y estamos platicando el tema del teletrabajo, de esta nueva reforma recientemente, el 11 de enero mencionabas, y existen preguntas, ¿no? Ya en redes ya se empieza a mover este tema. Y una es, ¿cuáles son las afectaciones? Tenemos otra pregunta que nos dicen, oye, el tema de los derechos adquiridos, o sea, si yo estaba acostumbrado a eso, me continúa, si en alguno de los casos le redujeron al 70%, el 60%, cuando se regrese a la normalidad y donde apenas se esté recuperando el patrón, ¿yo tengo derecho a exigir el 100% y de forma retroactiva?
Ay, es una pregunta bastante complicada. Yo creo que vamos a atender al cómo se llevó a cabo esta conciliación, esta negociación patrón-trabajador. ¿Cómo es que acordaron la disminución del salario? Por supuesto. Muchas veces preguntaban, ¿es legal? ¿No es legal? Nosotros recomendábamos. Es importante conservar, preservar las fuentes de empleo. Valga la redundancia, porque son generadoras de empleo. Si se muere la empresa, en consecuencia, ya no va a tener esa capacidad de preservar los trabajos, de poder tener esta liquidez, de poder continuar con las relaciones de trabajo. Entonces, aquí es muy importante, yo considero que no puedo contestar específicamente, nos tenemos que atender cómo es que se redactó este convenio, si fue un contrato adicional, solamente fue una modificación, si existen cláusulas de terminación, cláusulas de irreversibilidad. Hay diferentes supuestos que se pueden dar en estos momentos. ¿Cuál sería el consejo? Hay que tenerlo por escrito, el patrón, porque a lo mejor se llegó a un acuerdo de forma verbal. Oigan, a ver, estamos en esta situación, esto es lo que está sucediendo. Se vale levantar la mano quien dice, pues yo no puedo continuar bajo esas condiciones. ¿Quién le sigue? Porque, como bien decías, ¿no? Hay muchas empresas, las grandes empresas, que a lo mejor sí tenían esa liquidez para poder continuar y fue como un reto de decir, no vamos a superarlo, no les voy a bajar, pero las chiquitas empresas y estos comercios en donde todos se han visto afectados, en donde muchos lugares no hubo una negociación, no hubo una empatía con el inquilino y siguieron corriendo las rentas. Y el que hayan corrido las rentas en un centro comercial donde está cerrado, pues ya no les generó. ¿Qué opinión te merece? Yo he puesto todo sobre la conciliación, de verdad. Insisto, que las partes lleguen a acuerdos, que atendamos a la naturaleza que estamos viviendo sobre todo. Que seamos conscientes, esto no quiere decir, porque también llega a suceder el agradece que tienes trabajo, por supuesto, uno tiene que agradecerlo, pero ¿cuáles son las condiciones en que voy a tener ese empleo? Ese empleo se considera un trabajo digno y decente, para empezar, ¿me está respetando mis derechos laborales? Y es que llegamos también a otro momento de que como han sido tantos meses, eso o nada. Sí, no, sin duda. Entonces, claro, lo que tú dices, complicado. o sea, a lo mejor no me están respetando los derechos, pero si digo no tengo alimento para llevar a mi casa. Y eso creo que lo vuelve muy complicado. Y entonces el trabajador, pues seguramente está hoy en día sometido a circunstancias no deseables, pero otra vez ahí viene el tema de la conciliación, ¿no? Si es porque el patrón ya no puede solventar una carga laboral, una carga de gastos, tal, pues a lo mejor es como vamos a tenerle fe, ¿no? Tenerle fe, y más si llevas tanto tiempo ahí trabajando, que digas, esto va a despegar, ¿no? Tarde o temprano, esperemos que no muy tarde, va a tener que despegar y como tú decías, son fuentes generadoras de empleo. Claro, yo creo que en estos momentos tenemos que puntualizar realmente cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que deseamos, qué esperamos de nuestro trabajo. También incluso una de las grandes problemáticas, como te mencionaba, es esta interferencia que se da en el trabajo y la familia, ¿no? A colación de esto, la importancia que tiene incluso la norma oficial mexicana denominada la NOM 035 de los factores de riesgo psicosocial, que bueno, habla de todos estos factores que inciden en la salud de los trabajadores y que incluso a colación de lo que mencionábamos del teletrabajo, nuestras autoridades tienen la obligación de emitir una norma oficial mexicana, tienen 18 meses para emitirla, que consideren estos factores ergonómicos y psicosociales que se van a llevar a cabo en materia de seguridad y de salud. Es súper importante que, si bien es cierto, se emitió este decreto, posteriormente se tiene que emitir también esta norma
oficial mexicana que va a regular. ¿Cuáles son los protocolos? ¿Cuál es el protocolo que tiene que seguir una empresa que al final, como mencionabas, a lo mejor puede ser de las actividades esenciales? ¿Cuál, en tu experiencia, qué les dirías? Sí hay que cuidar esto, sí o sí. En el tema del teletrabajo, No, ya quienes están trabajando físicamente. ok, bueno, creo que uno de los consejos que se les puede dar, sobre todo, es seguir las medidas sanitarias a rajatabla, la verdad, con la finalidad de que nuestros colaboradores, que son nuestra fuerza de trabajo, estén sanos. Siempre va a ser mi recomendación, realmente cuidarlos. Si no los cuidas, si tú no cuidas su salud, si no implementas la sana distancia, si no implementas el uso del cubrebocas, sin duda alguna van a existir riesgos en tu trabajo. Se va a venir una serie de problemas que al final del día van a impactar en el capital de la empresa. Y también yo creo que hacer conciencia a todos los que nos están viendo, si presentas, por mínimo que sea, algún síntoma, no te sientes bien, hay que comunicarlo, ¿no? Porque hay que comunicarlo porque a lo mejor sí puede ser, estamos en una época de alergias. Yo ya afortunadamente estoy saliendo, ya fui víctima del COVID, pero a mí este clima me cae muy mal y ya sé que estoy en tratamiento por la alergia. Pero quienes puede ser que traigas esa duda de si fue por COVID o no, y el continuar con tus actividades normales pones en riesgo. Entonces creo que también es un tema de mucha conciencia. He escuchado historias, ¿no? Pues es que pues yo sentía que tenía COVID, pero si no venía, pues me iban a correr. Entonces ya es algo egoísta en el que estás pensando tú, porque a lo mejor representa para ti llevar alimento, pero eso implicó que a lo mejor salieron 3, 4 contagiados y alguno de ellos no lo pudo haber liberado de manera victoriosa, porque pues el COVID sabemos que ataca a los pulmones y esto es un tema de qué tan fuertes están tus pulmones. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en el arte de lo jurídico. ¿Qué tranza, familia? Yo soy la Rose, su amiga la Rose, aquí les bailo, claro que sí. Y quiero invitarlos a que no se pierdan mi programa cada sábado a las 11 de la mañana por Cadena Trendy, canal 77 de Easy. Compren, 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 compren. Y estamos de regreso y en esta última parte, si me lo permites, Isis, me encantaría que nos dijeras, porque como es muy reciente esta reforma del teletrabajo, ¿qué es lo que se debe incorporar? ¿Qué es lo que se debe de verificar? ¿Cómo se introduce? Para que les quede muy claro a quienes nos acompañan en el arte de lo jurídico y no quede duda alguna de, pues, por desconocimiento. Hoy ya no puede haber desconocimiento en plena pandemia. Claro, bueno, primero es importante señalar que el teletrabajo, esta modalidad, es voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes acuerden que se va a llevar a cabo esta modalidad. A menos ¿No que es obligatoria? No, como tal no es obligatoria, a excepción de que haya una causa de fuerza mayor que te obligue. Okay. Ahora, sería un tema muy importante. ¿La pandemia sería considerada una causa de fuerza mayor? Ese también es una pregunta, ¿no? Y sin duda, con esta nueva implementación, con este nuevo decreto, lo reitero, van a existir en los nuevos procedimientos, en los nuevos juicios que se van a ventilar tanto en las juntas de conciliación como en los tribunales laborales, estas nuevas formas. Ya va a venir como tal el reclamo de los costos de electricidad, el reclamo de los costos de internet sobre todo. Esta reforma, este decreto, nos establece una serie de obligaciones, tanto de empresa como patrón, de la empresa y del trabajador. Llevar a cabo una lista, un inventario, yo lo podría decir, de qué es lo que le entregas tú al trabajador. Porque si nada más le otorgas la computadora, no sabes de qué año es, de qué marca es. Yo considero que son elementos que se tienen que cuidar muy, muy bien.
¿Qué pasa con la información? Porque muchas de las razones por las que no se permitía llevar las computadoras es por la fuga de información. ¿Cómo puede protegerla ahí el trabajador, el patrón? Sé que existen algunos programas que están desarrollados incluso que al momento que uno abre una carpeta, sabe tu patrón que estás abriendo esa carpeta, sabe si tú estás extrayendo información. Aquí también es importante, por eso lo menciono, cambiarnos el chip, que realmente como trabajadores, yo siempre lo digo, una relación es una relación amorosa, laboral, debe de existir la confianza sobre todo. Que ambas partes realmente, tanto el patrón tenga la confianza de que el trabajador va a llevar a cabo sus actividades en el tiempo de su horario de labores. Y por supuesto, que el trabajador también sepa que le van a respetar sus derechos. Sobre todo, hace no mucho yo estaba presenciando, estaba escuchando, mejor dicho, una conferencia en el cual decían que podríamos incluso con el tema del teletrabajo llegar a una uberización laboral. ¿Por qué? A lo mejor yo te contrato a través de una plataforma y a la mera hora, pues yo digo que no eres mi trabajador, porque yo considero que no estás 100%. con este elemento de la subordinación. Yo no te estoy vigilando. Ese tema también es extraordinario, el tema de los trabajadores de las plataformas digitales. Hoy no vamos a andar en ese punto, pero bueno, sin duda alguna, en este tema yo mencionaba que podríamos caer en ese sentido. Nos contratan, pero a lo mejor nunca conocemos el domicilio de donde está la empresa. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un trabajador que al momento que tiene un conflicto le preguntamos, ¿tienes tu contrato de trabajo? Yo puedo mencionar que yo creo que el 10%, el 20% realmente tienen un ejemplar. Claro, porque lo firmas, se lo dejas a recursos humanos y ya no hay ese, a ver, regrésamelo, ¿no? Y al final tienes el empleo y con la buena intención, ¿no? Buena voluntad de que no va a pasar nada, pero pues como bien dices, hay que estar atentos. Creo que yo resumiría el que tiene que haber reglas claras entre el trabajador y el patrón, es el momento de hacerlo. ¿Qué implica el teletrabajo? ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos que cambiar la visión. Quizás estamos acostumbrados a tener 100 personas físicamente, hoy te das cuenta que a lo mejor, y porque el destino lo llevó a tomar decisiones, te quedaste con 40 estás sacando el trabajo. Entonces, también tenemos que ser eficientes, el trabajador tiene que dar más de lo que se espera, porque puede ser reemplazado o sustituido de 2 trabajadores, con uno te saca la chamba. Entonces, creo que hay mucho que pensarse. Decías el tema de la reforma de los trabajadores, pues viene una reforma en materia laboral, ¿no? En materia del tema de los trabajadores, la subcontratación, que se ha estado mencionando, que ahí te va, y vamos a ver qué viene en febrero. Pero también las empresas se han dado cuenta que no requiere de tanto capital humano. Y eso es en perjuicio en tema de generar empleos, pero por ello, tú bien dices, hay que agradecer que tengamos trabajo, sí, pero bajo condiciones conforme a los derechos constitucionales, ¿no? Sabemos que estamos atravesando un momento difícil, pero hay que ponerse en los zapatos de ambos, no ser tan exigentes con el patrón cuando sabemos que no se está generando, tienen las puertas cerradas del changarro, y queremos un 100% y queremos, no se puede, ¿no? Ya llegará el momento, hay que pactarlo, como bien dices, y que sea un tema de conciliación. ¿Algo último que quieras agregar, Isis? Bueno, primero que nada, agradezco el tiempo, al público que está al pendiente cada viernes. Así es. Tus redes sociales para que te puedan seguir por si quedó alguna pregunta. Aquí siempre los comprometemos en vivo de que sí la vas a contestar. Por supuesto que sí. Me pueden buscar como Isis Lisbeth Pichardo en Facebook y con mucho gusto puedo atender sus dudas. Te agradezco mucho el tiempo porque además yo sé que ahorita tienes audiencias virtuales por tanto trabajo. Vamos a cerrar este tema. Recuerden, tú que eres patrón o trabajador,
pregunta qué esperan de ti. Tú, empresario, di qué esperas de los otros. Vamos a cambiar esta mentalidad de que ya no necesitamos ver al trabajador enfrente, sabemos que está trabajando, y ser un poco accesibles y cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Que es lo que más nos importa. Y además tienes muchas ventajas. Tú decías, ya no tienes que invertirle 2 horas al trabajo, para ir al lugar de trabajo, lo puedes hacer ejercitando, come sano y sobre todo, no bajes la guardia, usa el tapabocas, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo programa El Arte de lo Jurídico. Gracias, Isis. Muchísimas gracias.